Buenos días. Antes de comenzar quisiera agradecer al comité organizador de este evento de la Sociedad de Imagenología, principalmente al presidente de Imagenología, el doctor Pedro Pablo, por invitarme a dar esta presentación que no es nada más que los aspectos generales de un departamento de medicina nuclear. Mi nombre es Alien Díaz Díaz y pertenezco al grupo de protección radiológica del hospital. Como contenido tenemos lo siguiente: ¿qué entendemos como medicina nuclear? También expondremos algunos antecedentes históricos que dieron pie a lo que hoy tenemos en un departamento de medicina nuclear. El diseño del departamento de medicina nuclear, también la organización administrativa, los radioisótopos más utilizados hoy en día, equipos y medios de protección, estudios más frecuentes y terminamos con el rol del tecnólogo en medicina nuclear. Bueno, ¿qué cosa es medicina nuclear? Medicina nuclear es una especialidad médica que tiene tres fines: el diagnóstico, la terapia y la investigación. El que más se utiliza es el diagnóstico. Alrededor de un 90% de la medicina nuclear se basa en el diagnóstico. Esto es adquirir imágenes mediante el uso de fuentes abiertas que son los radiofármacos. Dentro de ellos hay una molécula portadora o ligando o fármaco que también se le puede conocer, y el radioisótopo o radionucleido, también se le puede decir de esa forma. Este radioisótopo o radionucleido es el encargado de emitir la radiación gamma, que al final se verá en una imagen y el médico especialista en medicina nuclear podrá visualizar e informar posteriormente. También está la terapia. La terapia, al igual que en caso del diagnóstico, utiliza un radioisótopo que es emisor principalmente beta y gamma, y por eso es utilizado debido a que la radiación beta es capaz de destruir células. Y no por último dejar, no menos importante, la investigación. En el caso de la investigación podremos comentar que al usar cada uno de estos radiofármacos, primero hubo que investigarlos y la estadística demostrar de que son válidos para usarlos en medicina nuclear. Hoy en día se están investigando nuevos radiofármacos, nuevos radioisótopos para futuras aplicaciones en medicina nuclear. Entrando en los antecedentes históricos, podemos remontarnos al 1895, en el cual Röntgen descubre de forma casual los rayos X. Estos rayos X él los descubre debido a que empieza a investigar con un tubo de rayos catódicos, un tubo de croquis, y descubre de forma casual la fluorescencia que producen estos rayos X y los nombra de esa forma por su origen desconocido. Él no sabía de dónde provenían esos rayos X. Posteriormente aparece otra personalidad, que es Becker, en el 1896, que descubre las propiedades del uranio, y a partir de ahí es que empieza el fenómeno de la radioactividad, aunque no profundizó totalmente en ella. Siguió pasando el tiempo y en el 1898 los esposos Curie, principalmente María Curie, descubre lo que es el radio y el polonio, es decir, profundiza en lo que había determinado e investigado Becker y descubierto, ¿no?, en el 1896. María Curie y Pierre Curie descubren y profundizan en la radioactividad natural en el 1898. Posteriormente, los esposos Joliot-Curie, Irene Joliot-Curie y Frédéric Joliot-Curie descubren la radioactividad artificial. Esto es en 1934.
Ellos exponen núcleos de boro y de aluminio con partículas alfa, descubriendo que salían neutrones libres. Bueno, después de estos descubrimientos, siguieron las personas utilizando estas propiedades y descubrieron que los rayos X y las propiedades de la radioactividad, si estos radioisótopos se pueden utilizar en medicina, además de la industria. Aunque esto traía sus riesgos asociados. También se utiliza en terapia, y dentro de ellos les presento algunos de los radionucleidos más utilizados en terapia hoy en día. Nosotros en Cuba utilizamos el yodo 131. Como ven, es emisor beta y emisor gamma. Tiene una energía de 606 keV y una emisión gamma de 364 keV o kiloelectronvolt. Tiene un periodo de semidesintegración de 8 días y esto es factible para utilizarlo en terapia en el caso de cáncer de tiroides e hipertiroidismo. También se utiliza el fósforo 32 para metástasis ósea. Bueno, les presento un diseño de medicina nuclear que es lo que tenemos acá arriba en el segundo piso del Hospital Emmanuel Mejía, medicina nuclear convencional, en el cual contamos con un lobby que es el lugar de espera de pacientes no inyectados y acompañantes de estos pacientes. También hay un área de información y recepción que es el área donde se registran estos pacientes, las solicitudes de estudio de estos pacientes y se organiza la entrada y salida de ellos para que haya un paso ordenado de estos pacientes por el servicio. También está el cuarto caliente, que es donde existen las campanas radioquímicas o gabinetes de bioseguridad, donde se preparan las dosis y se verifican después para administrarlo en los pacientes que le toca ese día el diagnóstico. También está el área de administración de dosis, que es el área donde se administra esas dosis preparadas en cuarto caliente. También hay un área de cambio de vestuario de ese trabajador. El trabajador llega, se cambia la ropa y se pone la ropa que va a utilizar ese día en el servicio. Después se mide en un área que está cercana a la administración de dosis, que tiene un equipo que al final, posteriormente les mostraré, que mide la contaminación radioactiva en estos trabajadores. También existe el área de los equipos, ya sea la cámara gamma Philips, el SPECT, tenemos también ergometría, la cámara gamma nuclide, radiofarmacia y el lugar donde está el captor de yodo. También existe un lugar que es para pacientes inyectados, ahí es donde van los pacientes después que se convierten en fuente radioactiva, después que se les administra el radiofármaco, vía endovenosa principalmente. Van y esperan a ser llamados ahí en el lugar de espera de pacientes inyectados. También existen baños que están delimitados. Estos baños son baños para pacientes inyectados. Esto está rotulado, que hay una señal que indica para qué son, quiénes van a entrar, y también existen los baños tanto para trabajadores como para pacientes no inyectados y acompañantes. Además de que hay un área de enfermería. Bueno, de la forma organizativa, administrativa que tenemos es la siguiente: jefe de servicio de medicina nuclear, está el médico especialista en medicina nuclear, el físico médico especialista en medicina nuclear, el técnico en radiofarmacia, el técnico en medicina nuclear, el responsable de protección radiológica y otros como por ejemplo los enfermeros. Ahora iré explicando cada uno de estos profesionales que hacen en un servicio o departamento de medicina nuclear. El jefe de servicio
Normalmente es un médico que lleva más de 2 años de experiencia en medicina nuclear y por tanto hace la función del médico especialista en medicina nuclear, pero además dirige el departamento. En el caso del médico especialista, es aquel que atiende al paciente, es responsable del paciente, evalúa las imágenes y además informa. El físico médico es aquel especializado en el área de medicina nuclear que tiene como principal función el buen funcionamiento de los equipos. Para eso hace control de calidad, supervisa a los tecnólogos y técnicos en su vorágine y es una persona muy bien preparada también en protección radiológica. Técnico en radiofarmacia. El técnico en radiofarmacia es aquel tecnólogo o radioquímico que elabora en esta área, en el área de radiofarmacia, y tiene como principal labor los controles de calidad que se les realizan a los radiofármacos, como por ejemplo el pH, la pureza radioquímica, la pureza radionucleida, entre otros. El técnico en medicina nuclear o tecnólogo es aquel tecnólogo o técnico que se encarga de aunque eso lo abordaré más tarde, lo profundizaré. Ellos se encargan de la preparación y elusión de estos radioisótopos, de la dosis que van a impartir, encargan de impartirla, de administrar esa dosis, también del diagnóstico, controles de calidad, etc. El responsable de protección radiológica es aquella persona que se entrena, se especializa en lo que es la protección radiológica de medicina nuclear e inclusive de otras áreas de un hospital, como imagenología, como radioterapia. Y los otros, que por ejemplo es la enfermería, que se encargan de ayudar cuando un tecnólogo o técnico le cuesta trabajo administrar la dosis pidiendo venosa. Los enfermeros se ocupan, ayudan en ese sentido, pero además preparan a un paciente antes de administrarle ese radiofármaco. Bueno, como principales radioisótopos a utilizar en medicina nuclear tenemos estos. En lo que es el diagnóstico como tal, en medicina nuclear convencional tenemos el tecnecio 99 metastable, que tiene como características que tiene un periodo de semidesintegración de 6 horas, tiene una energía de 140 keV, es emisor gamma puro y eso hace que sea idóneo para un estudio diagnóstico en medicina nuclear. También existe yodo 131, que es un emisor beta, lo vieron anteriormente, emisor beta de 606 keV de energía, también emite gamma, 364 keV de energía, la gamma máxima, y eso hace que sea útil en la terapia y se puede además utilizar en el diagnóstico en las gamografías tiroideas. Además, el yodo 131 tiene la posibilidad de ser organificado en la tiroides y forma parte de ella para la producción del T3, T4, TSH. En el caso ya del PET-CT, utilizamos principalmente el flúor 18, que es un emisor de positrones y que tiene un periodo de semidesintegración de 110 minutos y por tanto es idóneo para utilizarlo, además de que es un análogo de la glucosa y los tumores principalmente son muy ávidos a la glucosa y eso lo hace un radioisótopo idóneo para utilizarlo en diagnóstico en el PET-CT. También existen otros, pero principalmente se utilizan estos. Bueno, en el caso de los equipos y medios de protección, aquí les muestro algunos, como por ejemplo el gabinete de bioseguridad. Este está ubicado en el cuarto caliente, es aquí donde se preparan las dosis a administrar después. Y bueno, este gabinete de bioseguridad está blindado con plomo, tiene un flujo de aire
que impide que salga la radioactividad, la radiación hacia afuera, y además contiene el generador molibdeno-tecnesio, si es el caso del tecnesio, o si es en el caso del yodo 71. Y ahí se prepara la dosis dentro de él. Además tiene un filtro de carbón activado que ayuda muchísimo a que no haya escape al medio ambiente y por tanto contaminación del área. También les muestro un monitor de pies, manos y ropa que pertenece a Tema Synergy, y este equipo es utilizado para medir las contaminaciones tanto en manos, en pies y en ropa después que se termina un horario laboral. Existe el Bertol, que es un equipo de contaminación superficial que usted lo puede trasladar a cualquier lugar y medir si existe o no contaminación en la superficie, ya sea en los puestos de trabajo, como en ropa, es decir, en las camillas de una cámara gamma, un SPECT/CT o el mismo SPECT/CT, donde quiera, en cualquier superficie donde pueda existir una contaminación, usted lo puede detectar con Bertol, con ese monitor de contaminación superficial. También contamos con un dosímetro de área que mide la tasa de dosis. Esto es un rado y normalmente la tasa de dosis la da el microsievert hora. Y igual se mide al final de cada horario laboral, junto con la contaminación. Contamos con una cámara gamma nuclide. Es una cámara que tiene un pequeño detector, un pequeño campo de visión. Por eso se utiliza principalmente para lo que es gammagrafías tiroideas, hepáticas, gástricas, principalmente. También tenemos la cámara gamma de doble cabezal Philips, que ya en este caso es un poquito más sofisticada que la nuclide, más grande, y igual tiene el mismo principio de funcionamiento. Detecta las radiaciones provenientes de ese radioisótopo, de ese paciente que está acostado, y por tanto usted puede después visualizar las imágenes en un monitor. Esta cámara gamma se utiliza para estudios óseos, estudios de perfusión miocárdica, estudios cerebrales y también estudios de inmunogammagrafía, es decir, estudios infecciosos. Ejemplo de ello les traigo un paciente que tiene múltiples lesiones óseas, tiene metástasis ósea, producto de un ADC de próstata, un adenocarcinoma prostático, y este paciente se le hizo una gammagrafía y con MDP, tecnesio 99 metastable, y las imágenes arrojan múltiples lesiones óseas. Este paciente tiene metástasis ósea. También les presento un estudio normal con MAC3, tecnesio 99 metastable. Esto se dice que es un estudio normal porque se ve la simetría en todo el proceso por donde pasa este radiofármaco, y por tanto, al haber simetría, al haber homogeneidad, se puede decir que esto es un estudio normal. En este caso, en este estudio con MAC3 entra dentro de lo que le llamamos renograma o estudios renales dinámicos. La administración de este radiofármaco es en la camilla de la cámara gamma antes expuesta, y bueno, se ve la acumulación de este radioisótopo, de este radiofármaco, por toda esa área, incluyendo los riñones, los uréteres y la vejiga. También contamos con un SPECT/CT. Este SPECT/CT es más sofisticado que la cámara gamma antes hablada, antes expuesta, y la nuclide.
Es un equipo un poco más para acá, que tiene un poquito más de prestaciones, aunque los estudios son los mismos. Estamos hablando de estudios óseos, estamos hablando de estudios de perfusión miocárdica, cerebrales e inmunogamografías, pero se hace con los requisitos de SPECT. Aquí les presento también una compañera del servicio que está haciendo, en este caso, un SPECT. También tenemos SPECT-CT, y esto es un equipo más sofisticado que todos los anteriores. Ya es el boom, aunque no es tan nuevo, es el boom de la medicina nuclear en el mundo, y está conformado por dos equipos: el CT convencional, que existe en todos los lugares, en todos los hospitales, el CT convencional, y el PET, que es tomografía por emisión de positrones. El paciente pasa, si lo acostado, se acuesta en la camilla, se adquieren imágenes de transmisión mediante irradiación con el CT. Esto ayuda a corregir atenuación, sigue la camilla avanzando y se obtienen imágenes de PET. En este caso ya el PET obtiene los fotones de gamma que salen de la creación de pares, un proceso físico que ocurre a partir de la emisión de positrones, y se forma una imagen. Esta imagen, que es molecular, es una ventaja de la medicina nuclear, que da detalles no anatómicos sino metabólicos, por tanto da la función de cada uno de los órganos, y por eso es su utilidad principalmente en el diagnóstico. Se obtienen imágenes en el PET y esta imagen es fusionada con el CT. Se utiliza principalmente en estudios oncológicos, también existen los estudios en cardiología y los estudios neuronales. Aquí les muestro una imagen bibliográfica de un paciente donde se ve, cuando se fusionan las dos imágenes, se ve entonces acumulación de radiofármacos en la axila derecha. Esa es la ventaja del PET, es una imagen muy nítida, tiene mucha sensibilidad y por tanto supera a los otros medios de diagnóstico. Como estudios más frecuentemente utilizados de medicina nuclear podemos comentar lo siguiente: los estudios óseos, ya sea estudios de cuerpo entero o estudios entre fases, también los estudios cardíacos, principalmente lo que es la perfusión miocárdica, también tenemos los estudios renales, ya sean dinámicos o estáticos, también tenemos los estudios de tiroides, los estudios de paratiroides y los estudios cerebrales. En el caso de los estudios cerebrales hay que decir que existen los SPECT cerebrales y las gamografías planares del cerebro. En dependencia de lo que usted vaya a ver en él, utiliza un SPECT-CT o utiliza una cámara gamma común, cámara gamma planar. En el caso de que no lo comenté, en el caso de los estudios cardíacos, igual se puede utilizar el SPECT-CT y se puede utilizar la cámara gamma planar. También existe la detección del ganglio centinela y los estudios gástricos. Entrando en la terapia, había comentado de que habían varios radionucleidos, pero principalmente utilizamos el yodo 131. En la terapia convencional lo utilizamos principalmente para el hipertiroidismo y para el cáncer de tiroides. Son recidivas tumorales que aparecen en la tiroides después de una ablación, ¿sí?, de un proceso quirúrgico, y puede tratarse con yodo 131. El emisor beta tiene una energía de 606 keV y por tanto ayuda a eliminar esas células tumorales. La dosis está en dependencia de lo que indique el médico especialista en medicina nuclear. Llega hasta 30 milicurie y es ambulatorio. No obstante, también existe la radioterapia metabólica. Esta radioterapia metabólica utiliza el yodo 131, pero con dosis muy superiores. Estamos hablando que puede llegar hasta los 200 milicurie. Ya estos pacientes ya no son ambulatorios,
son pacientes que son internados y a los 2 días aproximadamente se le obtiene, se miden a 1 metro de distancia y con una tasa de dosis que es alrededor de los 70 microsievert hora, usted puede darle el alta a ese paciente dejándole escrito qué procederes debe realizar cuando llegue a su casa, cuando salga del servicio o departamento en cuanto a protección radiológica se refiere. Bueno, ¿qué papel tienen los tecnólogos en medicina nuclear? Ya yo había comentado anteriormente algo de ello, pero ahora profundizaré un poco sobre el rol de los tecnólogos en medicina nuclear. Bueno, primero, los tecnólogos tienen como función hacerle los controles de calidad diario a los equipos que van a utilizar en el diagnóstico, como la cámara gamma, etc. Dentro de esos controles de calidad está la uniformidad, ya sea intrínseca o extrínseca, y eso se debe hacer antes de posicionar a un paciente allí. Esto hace que se verifique el buen funcionamiento del equipo de diagnóstico, ya sea la cámara gamma, un SPECT o el mismo SPECT o la nuclide, y los resultados deben ser registrados en sus respectivos registros, valga la redundancia. También debe ser capaz de identificar correctamente a ese paciente. También debe ser capaz de preparar la dosis en el cuarto caliente en gabinete de bioseguridad, que eso lo mostré anteriormente, y después verificarlo, después que lo haya preparado, verificarlo en un activímetro, ver que realmente es la cantidad de actividad que le debe administrar a ese paciente en particular, y después aplicar ese radiofármaco a ese paciente. También debe ser capaz de realizar los estudios diagnósticos y los tratamientos en dependencia de lo que sea. También mantener actualizados los registros de anomalía de los equipos si hay algún problema en ellos, y los debe tenerlo actualizado, debe registrarlo, y así después que los electromédicos hagan su función debe escribirlo. Todo tiene que estar escrito, todo tiene que estar organizado. Y por último, y no menos importante, registrar de manera apropiada el consumo de los desechos radioactivos. Cuando usted trabaja en medicina nuclear, usted está trabajando con fuentes abiertas y usted al final genera desechos radioactivos que son líquidos o sólidos. Estos desechos radioactivos deben ser almacenados durante un tiempo en dependencia del radioisótopo que usted esté utilizando. Si es diagnóstico, nosotros lo almacenamos. Lo que se dice en la literatura es que usted puede almacenarlo 10 veces su periodo de semidesintegración, que en el caso, por ejemplo, del tecnecio 99 metastable tiene 6 horas de periodo de semidesintegración, que si usted lo guarda 10 veces ese periodo, estamos hablando de 60 horas, pero nosotros lo guardamos, lo almacenamos en un almacén que tenemos, que es para eso, para desechos radioactivos, lo almacenamos una semana. En el caso del yodo 131, ya este yodo 131 es algo más complejo, es emisor beta y tiene energías superiores. Por tanto, lo almacenamos más tiempo, lo almacenamos 6 meses. Después de pasado este periodo, el tecnólogo tiene que ir y antes de sacarlo como desecho común debe verificar, medir la tasa de dosis de ese radioisótopo que decayó durante ese tiempo, y además medir si hay contaminación, registrarlo en su respectivo registro, y ya después que se haya registrado todo y que esté seguro de que se puede desechar como desecho común, entonces quitarle la etiqueta que lleva su nombre, el nombre del radioisótopo, lleva la fecha donde se almacenó y la actividad que en un momento determinado se estimó en su momento de almacenamiento, y después sale como
desecho común. Esto es, de forma sintetizada, el rol de los tecnólogos en medicina nuclear. Bueno, aquí les pongo una imagen bibliográfica de la uniformidad intrínseca. Eso es uno de los controles de calidad que se realizan diarios a los equipos diagnósticos, ya sea la cámara gamma, ya sea el SPECT, ya sea al PET-CT en su momento, y ahí podemos definir si la imagen va a ser homogénea o no. Esto se tiene que hacer obligatoriamente antes de posicionar a un paciente en la cámara. Y en este caso, en este ejemplo que les pongo, vemos que no está homogénea, que hay un círculo blanco, y esto indica que hay un tubo fotomultiplicador que está dañado. Cuando se obtienen estos tipos de imágenes, hay que corregirlos antes de posicionar a un paciente y obtenerle imágenes a ese paciente en esa cámara gamma, en ese PET-CT. Y la imagen tiene que ser totalmente homogénea. Estas son imágenes que se obtienen producto de la distribución de ese radiofármaco, de ese radionucleido, en el interior del organismo de la persona. Este radioisótopo, recordar que es tenesio 99 metastable y está emitiendo fotones gamma de 140 keV de energía. Y bueno, sin más, gracias por su tiempo.